nuestra clase 9. Y vamos a ver aplicaciones, ¿no? Las principales aplicaciones van a ser el cálculo de áreas, la longitud de arco, longitud de arco, y los volúmenes de revolución. Ok, entonces estas van a ser las principales aplicaciones que vamos a ver de la integral. El cálculo de áreas pues está muy relacionado con lo que vimos al principio del curso, porque vimos que la interpretación geométrica de la integral definida no era más que el de un área. Entonces, pues ya tenemos experiencia con esa parte de las áreas. Entonces, primero, vimos que si teníamos una función en un intervalo definido A y B, esta área marcada la podía ver como la integral definida de AB f de x diferencial de x. Pues eso ya la sabemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando tengo más de una función? Es decir, quiero calcular el área que encierran dos funciones. Si yo tengo una función de este tipo y una como esta, donde esta es f de x y esta es g de x, ¿cómo calculo el área que hay entre estas dos en el intervalo AB? Lo que quiero calcular es esto, ¿no? Esto en verde. Ese es el área que encierra f de x y g de x. Si las vemos por separado, en azul, es el área que hay del eje de coordenadas x hasta la función f, ¿no? Entonces, el área en azul no es otra cosa que la integral de a a b f de x diferencial de x. Ahora, en rojo tengo el área que representa a g y el eje x, ¿no? Entonces, el área en rojo no es otra cosa que la integral de a a b de g de x diferencial de x. Pero si nos damos cuenta, el área que queda en verde, pues es justamente la diferencia entre el área azul y el área roja. Es decir, si a todo eso que está en verde lo obtengo como la diferencia de esto en azul y lo que está en rojo, pues en realidad estoy haciendo el área de las
de las gráficas por separado. Es decir, el área resultante en verde, que es esta que tengo aquí, pues es justamente la diferencia del área en azul de la función f de x y el área en rojo. Es decir, el área en verde no es otra cosa que el área en azul menos el área en rojo, que expresado con las integrales, pues es la integral de a b de f de x, diferencial de x, menos la integral de a b de g de x, diferencial de x. Ok, ¿se acuerdan de las propiedades que vimos de las integrales? Pues esto lo podemos ver como una sola integral. La integral de AB como la diferencia de f y g. F de x menos g de x, diferencial de x. Y esta sería el área entre dos curvas, que sería la que está en verde. ¿Ok? Otra forma de verlo es con los diferenciales de área. Acuérdense que lo vimos como tiritas, ¿no? Muy delgaditas. De base de x y de altura h. Entonces la altura no es otra cosa que la diferencia entre f y g. Es decir, h, la altura de este pequeño rectángulo, tiene altura f de x menos g de x. F de x menos g de x me da todo esto. Entonces, el área de una pequeña tira, que llamamos de A, pues no es otra cosa que h por el diferencial de x. Entonces, el área total integral de dA, el diferencial y la integral se cancelan. Entonces, el área es el integral de h diferencial de x. Pero h ya vimos que era f de x menos g de x. Entonces, esto no es más que la integral de f de x menos g de x. ¿De dónde a dónde? Pues de los intervalos que me estén dando. A B. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver un ejemplo rápido, ¿no? Calcular el área entre las funciones y igual a x menos 1 y y igual a 2x al cubo menos 1 en el intervalo x igual a 1 y x igual a 2. ¿Ok? Entonces siempre deben de hacer un dibujo. El dibujo les va a ayudar a resolver su problema de manera más fácil. Y además les va a decir si pueden caer en un posible error, ¿no? Más o menos les da una idea del valor que deben de obtener. Y si el valor que obtienen no es razonable o tiene un signo negativo, pues por ahí hay algo mal, ¿no? Entonces, lo ideal es que siempre que les den sus funciones, hagan la gráfica. ¿Ok?
Entonces, esto pues es una recta y esto es una función cúbica. Grafiquen unos cuantos puntos para que tengan una idea de más o menos cómo es la gráfica y así hacer el bosquejo del área que nos están pidiendo. Entonces vamos a graficar en el plano XY la recta primero, ¿no? Si X vale 0, Y cuánto va menos 1. Entonces, esta cosa pasa por aquí. Y si X vale 1, Y vale 0. Pasa por aquí. La recta es más o menos esto. ¿Ok? Sería la recta. Y igual a X menos 1. Ahora, cúbica, pues es un poquito más difícil de graficar. Si X vale 0, pues también vale menos 1, ¿no? Entonces también pasa por aquí. Pero su gráfica tiene más o menos esta forma. Sale muy feo. Y por aquí hace algo como esto. Entonces, si se dan cuenta, a mí me están pidiendo el área. ¿Entre qué puntos? Entre 1 y 2. Entonces, ni me preocupo por estas partes de acá, ¿no? Nos damos cuenta que la gráfica de X al cubo queda totalmente por arriba de la gráfica de Y igual a X menos 1 en el intervalo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esta área? Pues nada más es esta región en rojo. Porque el intervalo va de 1 a 2. Y estas son las gráficas de las funciones en cuestión. Entonces a mí me están pidiendo esta área en rojo. La fórmula pues es la diferencia de áreas, ¿no? Entonces, ¿quién está más arriba de la otra? La cúbica queda por arriba, ¿no? Que es esta. Entonces tengo que hacer la resta de esa con esta. Porque esa es la que tiene el valor más alto. Si lo hiciéramos al revés, nos va a dar un signo negativo. Y las áreas pues no son negativas. Entonces, el área es la integral de 1 a 2 de la función más grande, que en este caso es la cúbica, 2x al cubo menos 1, menos la función que está por debajo, que sería x menos 1. Simplificando esto, queda 2x al cubo menos x diferencial de x, porque este
cancela con este, ¿no? Y esas pues ya las sabemos hacer, ¿no? Es 2 cuartos de x a la cuarta menos x al cuadrado sobre 2. Evaluado de dónde a dónde, de 1 a 2. Si evalúan 12 es 16, entre 4, 4 por 2, 8, menos 2. Si evalúo en 1, me queda 1/2 menos 1/2, y esto me da 0, ¿no? Entonces 8 menos 2 me da 6. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de área, siempre debe de tener el símbolo de unidades cuadradas. Esto se pone entre corchetes. Bueno, no son corchetes. Son paréntesis cuadrados, ¿no? Y con el símbolo de u cuadrado. Ya, pues dependiendo de si sean metros, centímetros o lo que sea, pues ya sería sustituirlo respectivamente, ¿no? Pero si no les dicen ninguna unidad en específica, pues nada más ponen el símbolo de u cuadrada, ¿no? Eso se refiere a que son unidades de área. Siempre pónganselo, porque luego por eso nada más se los quieren poner mal, ¿no? Entonces, este sería el resultado. Si se dan cuenta, pues aquí estuvo fácil porque nunca se cruzan en el intervalo que me lo están dando. Siempre queda una gráfica por arriba encima de la otra. ¿Qué hubiera pasado si me la pidieran en un intervalo diferente? Pues fíjense que por acá las gráficas se cortan y por acá también, pero intercambian papeles. En ese intervalo, una está por arriba de la otra y después cuando pasan del cruce, la otra está por arriba de la que antes era mayor. Entonces, lo único que hay que tener cuidado en esto, pues es que la gráfica esté bien hecha para que pueda ver claramente los intervalos de integración y ver que no se crucen dentro de ese intervalo que me están dando. Porque si se cruzan, pues tendría que hacer más de una integral. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo donde eso sucede, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro de área, facilito. Calcular el área entre las funciones f de x igual a x cuadrada más 2 y g de x igual a 1 menos x en 0,1. Ok, esta es una parábola y esta es una recta. Entonces esas son sencillas de graficar. Si x vale 0, en la recta g vale 1, ¿no? Y si x vale 1, esta vale 0, ¿no? Entonces la recta va algo así. Esa sería g de x. Y la parábola, que es esta, si x vale 0, esta cosa vale 2. Y si vale 1, esta cosa vale 3, ¿no? Entonces la parábola hace algo así. Y a mí me están pidiendo el área entre 0 y 1. Entonces me la están pidiendo desde aquí hasta acá. Las gráficas no se cruzan y una queda completamente encima de la otra, ¿no? Entonces, pues ya de volada sabemos cómo aplicar esa fórmula, ¿no? El área es igual a la integral del intervalo que me la están pidiendo a la mayor, en este caso es f de x,
que es x cuadrada más 2. Le resto la menor, que es esta, ¿no? 1 menos x. Después de simplificar, pues me queda la integral de 0 a 1, x cuadrada, menos por menos da más x, y 2 menos 1 me da 1. Esta otra vez es un polinomio, ya lo sabemos hacer. Es x al cubo sobre 3, más x cuadrada sobre 2, más x, evaluado de 0 a 1. En 0, pues se cancela todo, y en 1 me queda 1/3 más 1/2 más 1. Saco como un denominador y me queda 2 más 3 más 6 entre 6, ¿no? Con lo que me queda 8/3, 8 sextos. ¿Ok? No, ya no sé sumar. Aquí son 9. 3 más 6 son 9, más 2 son 11, ¿no? Ahí está. Y pues como es área, unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces este tipo de problemas están muy fáciles, ¿no? Me dan el intervalo y simplemente me fijo cuál es más grande y le resto la menor. Pero ¿qué sucede cuando las gráficas se cruzan en varios puntos? O sea, en estos las gráficas no se cruzaban en el intervalo que me pedía en el área. Pero ¿qué pasa si no me dan el intervalo y nada más me dicen hallar el área entre las curvas? Pues tengo que ver en qué puntos esas curvas se cruzan. Y los intervalos de integración pues los tengo que encontrar yo. No me los dan a mí. Entonces ahí, aparte de resolver el problema de la integral, pues tenemos que hacer un problemita de álgebra, ¿no? De resolver ecuaciones. Dependiendo del tipo de función que me den, pues es el tipo de ecuación que voy a resolver, ¿no? Entonces, a ver, veamos uno sencillo, ¿no? Hallar el área entre las funciones f de x igual a 1 menos x al cuadrado y g de x igual a valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, estas gráficas pues no me dicen nada. Nada más me dicen el área entre las funciones. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es graficar para darme una idea de más o menos en qué puntos se van a cortar. El valor absoluto de x es este, ¿no? Ahí está. Y 1 menos x cuadrada es una parábola que abre hacia abajo. Ahí está. Entonces, las gráficas se cortan en estos dos puntos. Como no me dicen de dónde a dónde va la integral, solamente me dicen el área entre las curvas o las funciones, pues yo tengo que encontrar los límites de integración. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente igualando, ¿no? Vamos a encontrar primero esto. Acuérdense que el valor absoluto me vuelve lo negativo o positivo, ¿no? Entonces, vale x y x es mayor o igual a 0, o menos x y x es negativo, ¿no? Si igualamos f de x y g de x para valores positivos, ¿qué nos queda? 1 menos x cuadrada
igual a x, ¿no? Eso es para el valor absoluto cuando x es positivo. Si despejo, x cuadrada más x menos 1. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Por la fórmula general que obtenemos, menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por todo sobre 2a, que es 1. Que es menos. ¿Ok? Entonces me queda 1 más menos la raíz de 5, todo entre 2. Como estamos encontrando este punto, queda obvio que x es positivo, ¿no? Entonces, la raíz tiene que ser la positiva de aquí. Es decir, x tiene que ser 1 más raíz de 5 sobre 2. Si nos vamos o nos fijamos en nuestra figura, ¿no? ¿Por qué no puedo tomar el signo negativo? Porque x me daría un número negativo y acorde a nuestro dibujo, este punto, x es positivo, ¿no? Por eso tomo la raíz positiva. Bueno. Este problema tiene bastante simetría, ¿no? Si se dan cuenta, pues es el reflejo respecto al eje X. Por lo tanto, no es necesario que calcule este punto. Lo puedo encontrar simplemente fijándome que esto, pues es el negativo de esto, ¿no? Entonces, si este punto era 1 más raíz de 5 sobre 2, este punto le corresponde el simétrico. Es decir, menos, el otro X es menos 1 más raíz de 5 entre 2. Y ahora sí, ya tengo los límites de integración. Me resta hacer la integral. Hay un teorema, bueno, no es un teorema, es como un atajo que me sirve mucho para estos problemas de calcular área. Igual sirve para volúmenes en integrales dobles y triples para cuando lleven cálculo vectorial, ¿no? Si yo tengo una función par, ¿qué significa que sea par? Que al sustituirla por menos x, no pasa nada. Es decir, el reflejo respecto al eje y es lo mismo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Si aquí ponemos un espejo pegado al eje Y, pues me va a reflejar la misma imagen. ¿Qué pasa cuando tengo una función par? Pues esto, ¿no? Y si además quiero calcular la integral en un intervalo simétrico, es decir, desde menos a de la función, pues me ahorro un paso, que esto es nada más 2 veces la integral de 0 a de la misma función. ¿Ok? Este 2 se refiere a que estoy calculando esto. Estoy calculando esto, ¿no? Supongamos que es la del valor absoluto. Entonces el área, pues sería todo esto en rojo. Pero como la función es par, pues todo esto es lo mismo que esto, nada más que reflejado respecto al eje X. Entonces no es necesario que calcule desde aquí hasta acá, sino con este basta, y al multiplicarlo por 2, pues la compenso con esto. Entonces esta que está aquí, pues es la que vamos a usar acá. ¿Por qué? Porque es justamente simétrico, ¿no? Respecto a este eje, esto es lo mismo que esto. Entonces, basta con calcular una integral y multiplicarlo por 2. El resultado va a ser el mismo. Entonces, este punto, aunque ya sé cuánto vale, pues no lo necesito. Además, con que calcule la integral de aquí hasta acá,
y multiplicarlo por 2 porque las funciones son pares. Este es par porque al sustituirlo por x negativo, sigue siendo x cuadrado. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Por las propiedades del valor absoluto. Entonces, ya para acabar, esta área es 2 veces la integral de 0 a 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿no? ¿De quién? De la función mayor, que corresponde a 1 menos x cuadrada, menos la función menor, que en este intervalo, al ser valor absoluto de x positivo, pues nada más pongo x. ¿Ok? Si viniste. Sí, sí alcancé. Ah, qué bueno. Bueno, estamos viendo lo de áreas, ¿no? Ahorita, si quieres, repasamos Sí. rápido para... Y bueno, pues esto ya nada más es 2 veces. 1 diferencial de x es x menos x al cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1 más raíz de 5 sobre 2. En 0 pues da 0, ¿no? Nada más restaría valor en aquel punto. Entonces pues ya nada más lo evaluamos y unidades cuadradas, ¿no? No lo evalúo porque pues ya hicimos la parte difícil, ¿no? Y nada más se sustituye. ¿Ok? Bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí viste esto de áreas o lo vemos otra vez? De repaso rápido. No, sí me acuerdo del semestre pasado. Ah, bueno. Entonces, pues vamos a seguir viendo ejemplos, ¿no? Para que te quede más claro. Bueno, vamos a ver otra, ¿no? Calcular el área entre las gráficas de y igual a x al cubo y y igual a x. ¿Ok? Este problema pues tiene su chiste porque la cúbica es así y y igual a x es algo así. Entonces, tengo dos trozos, que sería este en azul y este en rojo. Entonces, en uno de los trozos, la función x al cubo queda por encima de la función y igual a x. Y en el otro trozo queda por debajo. Entonces, calcular el área como una sola integral, pues no va a ser posible. Porque si lo quisiera calcular como una sola, se van a cancelar. ¿Por qué? Porque tienen signos contrarios. En una queda por arriba, por lo tanto queda x al cubo menos x. Y en la otra queda por debajo. Entonces quedaría x menos x al cubo. Si yo quisiera calcular el área como una sola integral, pues se cancela, ¿no? Todo. Entonces, pues no. Se tiene que hacer por separado. Primero, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrar estos puntos de intersección. Entonces tengo que igualar las tres funciones, digo las dos funciones para ver en qué puntos se satisface la igualdad y pues despejar los puntos que me interesan, ¿no? Entonces los puntos de intersección pues son estos, x al cubo igual a x. Si yo reescribo esta ecuación así, pues tengo un polinomio de grado 3, ¿no? Pero pues está muy fácil porque lo puedo factorizar. X cuadrada menos 1 igual a 0. Y este todavía pues es más fácil, ¿no?
una diferencia de cuadrado. Entonces los tres valores pues serían x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Por lo tanto, este vale menos 1, 0 y 1. Ya tengo los puntos donde se intersectan las dos gráficas. Ahora me resta plantear la ecuación. Vamos a empezar en este lado, en el izquierdo. ¿Quién queda por arriba? ¿La cúbica o la lineal? Vamos a llamarle A1 de área 1 y A2 de área 2. Entonces, el área 1, ¿cómo la calcularía? Primero la cúbica. La cúbica, ¿no? Entonces sería la integral de menos 1 a 0, porque esta va desde menos 1 a 0, donde las dos se intersectan, y a la cúbica le resto la lineal. ¿Esto cuánto me da? X cuarta sobre 4 menos x cuadrada sobre 2, evaluado de menos 1 a 0. En 0 se anula, entonces es 0, y le resto la función evaluada en menos 1, ¿no? Que sería 1/4 menos 1/2. 1/4 menos 1/2 es menos 1/2, digo menos 1/4, con este menos es 1/4, ¿no? Eso sería el área 1, que es esto. Ahora el área 2, ¿cómo la calcularía? Es esta, que es la más grande, menos la menor, ¿no? ¿Cómo quedaría la integral? De X. De 0 a 1, ¿no? Ah, bueno. Esta va de aquí a acá, ahí está. Y luego, ¿quién le resto a quién? La X menos X cúbica. X menos X cúbica. Ahí está. Y otra vez, pues esto es x cuadrada sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 1. En 0 se cancela, nada más tengo que evaluar en 1, que es 1/2 menos 1/4. Es decir, 1/4 de unidades cuadradas. Nunca se les olvide, ¿no? Pero luego nada más por eso se les quieren poner todo, ¿no? Entonces, finalmente, el área total es la suma de las dos áreas, ¿no? Y esto es 1/4 más 1/4, es decir, 1/2 de unidades cuadradas. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Sencillo, ¿no? Ahora, hay veces que no es conveniente calcularlas de esa forma. Me refiero con que no es conveniente calcularlas de esa forma. Que la gráfica tiene una... Es decir, nosotros supusimos esa fórmula porque esta cosa siempre queda por encima de esta en un intervalo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un área como esta? Bueno, no, como esa no. Como esta, mejor dicho. Así. Esto pues, generalmente me lo dan como una expresión. Mejor dicho, eso ni siquiera es una función, ¿no? Entonces tendría que hacer, para empezar, encontrar la expresión de esta cosa. Porque en X pues no es una función. Pero ¿qué pasa si yo como que la giro? Me queda algo así, ¿no? Y esta sí la sé hacer. O sea, como que esta la giré así, ¿no?
pero sigue siendo una función diferente, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de regiones, lo ideal es expresarlo como una función, no de X, sino de Y. Y es exactamente lo mismo. Me fijo en la función, otra vez, sí, como si yo la volteara. ¿Quién es la que queda más arriba? Pues esta, ¿no? Y le resto la que está más abajo. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que por la figura, pues uno se confunde. Entonces, cuando tengo regiones de este tipo, la integral no me queda en términos de X, sino de Y, por el tipo eh, de región que tengo, ¿no? Para integrar. Entonces vamos a ver un ejemplo donde no integro respecto a X, sino que integro respecto de Y. A ver, hallar el área de la región limitada por X igual a Y menos 1 al cuadrado y X igual a 1. Si graficamos esta función, esto representa una parábola, ¿no? Pero no es una parábola de las que nosotros conocemos, sino por geometría analítica sabemos que es una parábola que abre a la derecha, con vértice en 0,1, ¿no? Es decir, su vértice está por acá, en 0,1. Entonces esta parábola pues hace algo así. Y además en X igual a 1. X igual a 1 pues es una recta. ¿Ok? Entonces me piden hallar la gráfica que encierra esta región. Obviamente la que se encierra nada más pues es esto de aquí, en rojo. Entonces, ¿cómo expreso esto como una función de X? Pues no se puede. Pero a mí me están pidiendo el área, no una integral respecto de X. Entonces el área pues respeta lo mismo de la función mayor menos la función menor. Solamente que aquí va a estar vista en función de otra variable que va a ser Y. Es decir, esta va a ser F y esta va a ser G, pero vista desde otra variable. Entonces el área es igual a la integral de F menos G diferencial de Y. ¿Ok? Ahora, no tengo los límites de integración. Los tengo que encontrar yo. ¿Cómo? Pues igualando las funciones, ¿no? Así como igualábamos Y, pues aquí igualamos X. Es decir, 1 es igual a Y menos 1 al cuadrado. Si saco raíz en ambos lados, me queda más menos 1 es Y menos 1. Por lo que Y es 1 más menos 1. El primer punto se obtiene sustituyendo el valor negativo, ¿no? Entonces Y1 es 1 menos 1 y vale 0. Y el segundo es en el positivo. Entonces los límites de integración son desde 0 hasta 2. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces aquí en esta integral va desde 0 hasta 2. ¿Ok? Entonces ahora sí el área de esta función la puedo ver como la integral de a a b de f de y menos g de y diferencial de y. Los límites ya los encontré. Van desde 0 hasta 2. Entonces es la integral de 0 a 2 de la función mayor, que en este caso pues es esta, ¿no?
¿Cuánto vale eso? 1, ¿no? 1. 1 y la otra 1 menos, no, ¿cuánto era? Y menos 1 al cuadrado, ¿no? Ok. Bueno, esta cosa no es necesario que la desarrolle. La puedo dejar así y ya sé cuánto me va a dar. Porque el diferencial de u sería el mismo que el diferencial de y, ¿no? Es decir, esto es y menos y menos 1 al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 2. ¿Ok? ¿Sí queda claro que esta no es necesario desarrollarla? Bueno. Y pues en 0, bueno, en 2 es 2 menos 1 al cubo sobre 3. Y le resto la función evaluada en 0. 0 menos 1 al cubo entre 3. Esto es 2 menos 1/3 menos 1 al cubo es menos 1. Con este menos es más. Con este menos es menos, ¿no? Es decir, 2 menos 2/3, es decir, 4/3 de unidades cuadradas. ¿Ok? Sí. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que a veces se espantan porque ya les cambiaron las cosas, pero en realidad es lo mismo, nada más que como que volteado, ¿no? Las variables de integración ya no son las mismas, pero pues es como lo que hemos estado haciendo. Entonces no cambia, nada más cambia la gráfica, pero el área es equivalente a plantearla como lo hemos estado haciendo. ¿Ok? Bueno, y pues ya, casi todas son variaciones, ¿no? La de dificultad radica más que nada en el tipo de funciones que quieren que calcules el área, ¿no? Principalmente cuando son senos, logaritmos y exponenciales, pues los números no quedan tan bonitos, ¿no? Entonces las expresiones, pues luego las ponen para que se vayan cancelando ahí los logaritmos y cosas así. Pero pues la idea es la misma. Nada más vayan aplicando la técnica de integración conforme la integral se los pida, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la otra aplicación, que es la longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco? Pues no es otra cosa que encontrar cuánto mide la gráfica. Imagínense que esta es su función f de x, ¿no? Entonces, si ustedes la grafican, pues obtienen esto. ¿No? La longitud de arco, pues es calcular cuánto mide esta figura. Imagínense que tienen un lacito y lo van sobreponiendo sobre la gráfica. La longitud de arco, pues se refiere a cuánto mide la cuerda que al ponerla sobre estos dos puntos y que coincida con la gráfica, pues me dé su medida, ¿no? Entonces es la medida de esa cuerda que me dice cuánto mide la gráfica si la extendiera, ¿no? Es como una reglita que se dobla, ¿no? Tienen su regla y la van doblando sobre la gráfica. Pues quiero saber cuánto mide cuando la extiendo. ¿Ok? Para eso, pues vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Acuérdense que nosotros no nos interesa manejar los diferenciales como fracciones. Es decir, nosotros jugamos con esto. Pues es 1. Este lo puedo pasar multiplicando, ¿no? Entonces dy es 1 por dx. Rigurosamente está mal, pero no nos importa, porque da resultados, ¿no?
Entonces, vamos a aprovechar esa propiedad. El teorema de Pitágoras es esto, ¿no? Esto es un diferencial de X, un diferencial de Y y una pequeña porción de la cuerda. Entonces, acuérdense que yo quiero encontrar cuánto mide toda esta cuerda, ¿no? Entonces, si dibujamos un pequeño triangulito, aquí, este pequeño trocito que está en rojo, me representa una pequeña porción de toda la cuerda, ¿no? Entonces, esta pequeña porción en rojo es el de y me representa un trocito muy pequeño de todo el arco. ¿Ok? Entonces, por el teorema de Pitágoras, ds al cuadrado es dx al cuadrado más dy al cuadrado, ¿no? Es decir, los diferenciales de longitud en x y en y, que son estos de aquí, me dan el diferencial de mi pequeña cuerda, ¿no? Entonces, si yo saco raíz de ese, pues es otra cosa que dx al cuadrado más dy al cuadrado. Acuérdense que la integral es una suma, ¿no? Por eso su símbolo está así como alargado. Es una S alargada. Entonces, la longitud total o el arco total F, pues no es otra cosa que la integral de ds. ¿Ok? Acuérdense que la integral y la d son como operaciones inversas. Entonces se anula. Por lo tanto, el arco es la suma de todas las pequeñas contribuciones de los arcos chiquitos. Pero esto ya lo tengo, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces es la integral de la raíz de dx al cuadrado más de y al cuadrado. Diferencial. Diferencial de un parámetro t. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Y pues nada más agrego los límites de integración, que son de dónde a dónde me la están pidiendo. ¿Ok? Bueno. Esta no es la fórmula que viene en los libros, ¿no? La que viene es esta. Longitud de arco es la integral de a b de 1 más y' al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué se las pongo así? Porque de esta puedo sacar cualquiera de las dos. Yo les dije que nosotros no tenemos problema en manejar esto como una fracción. Entonces, dx al cuadrado más dy al cuadrado, si lo divido todo por dx cuadrado, pues esto me queda 1 más dy al cuadrado sobre dx al cuadrado, ¿no? Si factorizo estos cuadrados, pues me queda 1 más dy en dx al cuadrado. Y esto no es otra cosa que la derivada, que es la que está aquí. Pero de esta misma también puedo obtener la otra, ¿no? Es decir, si ahora divido sobre dy al cuadrado, pues obtengo lo mismo. Solamente que respecto a y, es decir, x', ¿no? ¿Y por qué importa si es x' o y'? Porque muchas veces le dan la función de tal forma que es más fácil aplicarla con la derivada de x que con la derivada de y, o viceversa, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos funciona y nos da el mismo resultado. ¿Cuál aplicar? Pues depende de cuál me haga más fácil la integral. Es decir, bueno,
Cualquiera de estas dos fórmulas es válida, ¿no? Esta o la otra que les había dicho. De A a B. Bueno, de C a D vamos a cambiar. De 1 más x' al cuadrado diferencial de y. Esta o esta vienen ambas de esta, ¿no? Es lo mismo. Supongan que les dicen hallar la longitud de arco de la función y igual a x a la 2/3. ¿Ok? O mejor dicho, de 0, 0 a 2, digo, a 8,4. ¿Ok? Entonces, si yo a lo loco, pues aplico esta fórmula, que es la que siempre me dan, ¿qué obtengo? Pues me dice la longitud es la integral de A a B. En este caso, estos corresponden de dónde a dónde va X. ¿Ok? Porque estoy integrando respecto de X. Entonces me indican de dónde a dónde va X. Aquí me está indicando que X va de 0 a 8. ¿Ok? Entonces aquí la integral me quedaría de 0 a 8. De la raíz de 1 más y'. Entonces y' es 2/3 de x a la menos 1/3, ¿no? Entonces es 2/3 de x a la menos 1/3 al cuadrado. Diferencial de x. Ahora la pregunta es aquí, ¿cómo resolverían esta integral? Nos va a quedar una cosa bien fea. Nos quedaría la integral de 0 a 8 de la raíz de 1 más 4/3 x a la menos 2/3, ¿no? ¿Vimos algún método para resolver estas cosas? El trigonométrico. No, porque acuérdate que la sustitución trigonométrica aplica cuando tengo estas cosas, ¿no? X cuadrada más menos a cuadrada o a cuadrada menos x al cuadrado, ¿no? Aquí no tengo nada de eso en todo esto. Tengo a la menos 2/3, pero no una suma de cuadrados. ¿Sí me entiendes? Porque no podría aplicar. Sí. Entonces, eso lo hubiera podido evitar si me hubiera fijado que aquí puedo despejar x y usarla en lugar de y. Es decir, y es x a la 2/3, ¿no? Si despejo x, me queda y a la 3/2. ¿Ok? Entonces, ¿quién es x'? 3/2 de y a la 1/2, ¿no? Y x' al cuadrado, pues es 9/4 de y. Ah, pues fíjate, ya me quedó más amigable la integral. ¿Por qué? Porque si lo hago con x, la longitud sería de C a D. Es decir, ¿de dónde a dónde varía y? De 0 a 4, ¿no? Porque hice el cambio de variable. Aquí estaba integrando respecto a x. Si lo hago de esta manera, voy a integrar respecto de y. Y lleva de 0 a 4. ¿Ok? Entonces sería la integral de 0 a 4 de la raíz de 1 más x' al cuadrado, que es 9/4 de y diferencial de y. Estas las sabemos resolver.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué método? Con un mugroso cambio de variable, ¿no? Digo, pues es lo que está dentro de la raíz. El diferencial de U, pues nada más es 9/4 diferencial de Y. Si yo despejo el diferencial de Y, tengo que es 4/9 diferencial de U. Y sustituyo todo, ¿no? L es la integral de 0 a 1 de la raíz de U, porque ya no voy a poner esto, ¿no? Sino voy a poner U. Diferencial de Y, que es 4/9 diferencial de U. Y esto es igual a 4/9, ¿vale? Integral de 0 a 1 de U a la 1/2. Y ahora sí, esto está de volada, ¿no? 4/9, U a la 1/2 le sumo 1, son 3/2, ¿no? U a la 3/2 y aquí es 2/3. ¿Ok? Evaluada de 0 a 1. ¿Sí queda claro? Sí. Esto es 4 por 2, 8, 27avos. ¿Pero quién era U originalmente? U era 1 más 9/4 de Y, ¿no? 1 más 9/4 de Y elevado todo a la 3/2. De 0 a 1. Y pues ya nada más restaría evaluar. Es 8 sobre 27. 1 más 9/4 a la 3/2 menos 8 sobre 27. Evaluado en 0 es 1 a la 3/2. ¿Ok? Y pues ya, ¿no? Ya nada más sería poner el numerito. Cuando son problemas de longitud de arco, es difícil que quede un número bonito, ¿no? Todavía en áreas y en volúmenes se puede hacer el problema para que quede un número bonito, ¿no? Sin necesidad de la calculadora. Ya en problemas de longitud de arco, rara vez se puede resolver sin calculadora, ¿no? Lo puedes dejar expresado nada más. Pero si te piden el valor numérico, pues no hay de otra más que usar calculadora. ¿Ok? Y otra vez, como estamos hablando de longitudes, nunca olviden poner entre corchetes, digo, entre paréntesis cuadrados, la letra U de unidades, ¿no? Que se refiere a las longitudes, ya sean metros, centímetros, pulgadas, etc. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda? No, todo bien. Entonces, pues si te das cuenta, pues puedes usar una u otra, ¿no? Depende de cómo te quede más fácil la integral. Porque puede que en una integral, pues ni siquiera la puedas resolver con los métodos que vimos, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a ver otro de longitud de arco. Y nos pasamos a volúmenes. Ya la longitud de arco de la función y espérame tantito.
que voy a poner una, pero ya se me olvidó. En el intervalo 1,2. ¿Ok? Entonces, pues así como está, hago el despeje y sale lo mismo, ¿no? Entonces, no me queda de otra más que hacerlo con la función que me da, ¿no? Entonces, y', ¿quién es? Es menos 1 entre x al cuadrado, ¿no? Y y' al cuadrado es 1 entre x a la cuarta. Por lo tanto, la longitud de arco es la integral de 1 a 2 raíz de 1 más 1 entre x a la cuarta. ¿Ok? Diferencial de x. Así como está, ¿se parece a algo de lo que hayamos hecho? Cambio de variable, ni de chiste. Fracciones parciales tampoco. Por partes, pues no me ayuda de mucho. Solo me queda que sustitución trigonométrica, pero así como está, pues no pareciera una sustitución trigonométrica. Tengo que como que rearreglarla. ¿Qué rearreglarla? Pues escribirla de una forma diferente. Y con la ayuda del álgebra, pues llevarla a algo que sí conozca, ¿no? Entonces, vamos a arreglarla o escribirla de una forma diferente. Como un denominador sería x cuarta, ¿no? Si no es lo mismo. Nada más que escrito de forma diferente. Ahora, fíjate, por reglas de los radicales, la puedo separar en dos, ¿no? Ya queda la raíz de x cuarta más 1 entre la raíz de x cuarta. Y esto me queda la integral de 1 a 2, x cuarta más 1 entre la raíz de x cuarta es x cuadrada, ¿no? Como que ya tiene cara de ¿qué? ¿De qué le ves cara? De sustitución ¿De x trigonométrica. al cuadrado? Ah, bueno, sí. Entonces esto lo puedo escribir como la raíz de x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Ahorita nos olvidamos de que es una integral definida. Puedo hacer un cambio de variable. Fíjate, puedo decir que u es x al cuadrado. Bueno, primero vamos a calcular la indefinida, mejor dicho. Entonces vamos a calcular esta. X cuadrado al cuadrado más 1 entre x cuadrado. Entonces primero hacemos un cambio de variable. U es x cuadrada, el diferencial de u es 2x, diferencial de x. ¿Ok? Entonces me va a quedar la integral de u cuadrada más 1 entre u y el diferencial de x es du entre 2x, ¿ok? Entonces es du entre 2x. Pero x es la raíz de 1, entonces esto queda u cuadrada más 1 entre u
diferencial de u entre 2x, que es la raíz de 1, raíz de 1. Es decir, la integral, bla, bla, bla. Aquí queda un medio afuera y aquí queda u a la 3 medios. Ahora sí, ya tiene cara de trigonométrica, ¿no? Como es la suma de cuadrados, voy a usar este triángulo. U1 raíz de u cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir todo. ¿Qué me relaciona a estos dos? Aquí me falta el diferencial de 1. Ahí está. Hipotenusa sobre adyacente es la secante, ¿no? Entonces la secante es hipotenusa sobre adyacente, que es 1. Entonces ese lo dejo así. ¿Qué me relaciona a estos dos? La tangente, ¿no? Tangente es opuesto sobre adyacente, que es 1. Así lo dejo. Entonces du es secante cuadrada diferencial teta. De aquí mismo puedo obtener que queda aquí, ¿no? U a la 3 medios no es otra cosa que tangente a la 3 medios. Y pues ya tengo todo para sustituir en la integral. Es un medio de secante diferencial, que es secante cuadrada, entre u a la 3 medios, que es la tangente de teta a la 3 medios, ¿no? Me queda una integral medio horrible, ¿no? Esto sería un medio de la integral, la secante cúbica, entre la tangente a la 3 medios de esta cosa. Lo más que podría hacer sería esto. U igual a la tangente secante cuadrada. Híjole, no veo por dónde hacer esta integral. Déjame checarlo, ¿no? Porque si no vamos a estar aquí dando vueltas y no vamos a ver nada. Déjame checar este problema, ¿no? Con más calmita. Sí. De mientras, ya la siguiente clase vamos a ver volúmenes y ya acabamos las aplicaciones, ¿no? Y ya vamos a ver funciones de dos variables, ¿no? Funciones escalares de dos variables, que es como la introducción del cálculo vectorial. Vamos a ver las regiones en el plano, lo que sería el dominio de las funciones, cómo representarlas y cómo encontrarlas, y los límites, ¿no? Y ya después de eso, pues vamos a ver las derivadas parciales, derivadas direccionales, el gradiente, y pues ya, ¿no? Ya casi vamos a acabar. Hasta aquí, de todo lo que hemos visto, ¿tienes alguna duda o algún tema que quisieras revisar más a fondo? Creo que sí, pero no ahorita. Pues piénsalo, ¿no? Y me dices, porque yo creo que sí nos va a sobrar algo de tiempo y ya lo podemos revisar con más tranquilidad para que te quede. Ok, sí. ¿Vale?
Entonces, este lo checo, ¿no? Y no, el viernes, no, hoy es viernes. El lunes ya empezamos con los volúmenes, ¿no? Que son de sólidos de revolución, cascarones y vamos a ver arandelas también, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Gracias. ¿Seguro? Sí, Entonces, piensa qué tema, bueno, qué tema quisiera revisar y ya lo checamos con más calmita, ¿no? ok. Sí, gracias. Vale, cuídate. Igual hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídate. Buen fin de semana. Igual para ti. Bye. Bye.